Bien. Ahora sí. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Muy, pero muy linda tarde para ustedes. Gracias por estar, por acompañar. Y bueno, vamos a arrancar con la clase nos toca hoy Manipura Chakra. ¿Sí? Manipura es el tercer chakra. Y hoy vamos a aprender un poquito sobre este centro de energía. ¿Eh? Bueno, cualquier cosa estamos acá en el chat. Ya lo dejo ahí marcado. Y bueno, tercer chakra, ¿no? A la altura de la columna, digamos, sobre la columna estaría en la médula espinal a la altura del ombligo. Eh, y más cerca del plexo, o sea, más o menos entre el ombligo y el plexo solar, justamente, ¿no? Solar. El elemento de este chakra es el elemento fuego, ¿sí? Eh, Físicamente o biológicamente se relaciona con lo digestivo, ¿no? Con todo el aparato digestivo, con la asimilación, con la absorción, con la nutrición que genera el desarrollo. Y energéticamente también con estos aspectos, pero a nivel energético, ¿no? La asimilación, digamos, de una situación también depende mucho de la capacidad de este chakra. Asimilar, procesar una situación, ¿no? Que en definitiva cuando la situación está correctamente asimilada y procesada, nos nutre, ¿no? Fíjense qué paradoja y que es similar al alimento físico, ¿no? Si no funciona bien la asimilación y la absorción, la nutrición no es eficiente, tiene déficit, ¿no? Acá es cuando puede surgir un déficit nutricional, aunque estemos consumiendo los alimentos y los requerimientos, digamos, nutricionales. Si estos dos aspectos en nuestro cuerpo físico, asimilación y absorción, no están funcionando de forma correcta, la nutrición empieza a estar en déficit porque no llega lo que tendría que llegar, ¿no? Paradójicamente, místicamente hablando, en este chakra pasa eso. Si las cosas que vivimos no las asimilamos, ¿sí? No las procesamos como se debe, no nos nutren, no nos enseña, queda un aprendizaje vacío, ¿no? O incompleto. Y el fuego es un elemento poderoso, ¿sí? El fuego es un elemento de poder, es un elemento de impulso. Por eso este chakra está muy relacionado al ego, a Ahamkar, ¿sí? El ego es, si hay un elemento que podríamos asociar al ego, es el fuego, ¿no? El fuego es necesario. El fuego, además la visión de los sabios era que el fuego no es solo fuego. El fuego es luz. El fuego es energía. El fuego es vitalidad. Si nosotros pensamos en nuestro mayor centro de fuego, que es el Sol, ¿no? Que rige toda la galaxia, la energía del Sol es indispensable para la vida. De hecho, la energía del Sol, cuando aparece, activa la vida por completo, ¿no? Pero que todo crezca, que las plantas, que los animales, que los ciclos, digamos, de la naturaleza dependen de ese fuego. Y nosotros como planeta Tierra, la suerte de la vida que tenemos, del desarrollo de la vida, es porque estamos en un punto justo de equilibrio en torno a este fuego que llamamos Sol, ¿no? A este fuego inmenso. Si el Sol estaría más cerca, quiere decir que nos quemaría y seríamos un planeta rostizado como Marte. Si estaría más lejos, nos congelaríamos como un Plutón. Y esto mismo pasa con nuestro fuego, con nuestra chispa, ¿no? Si crece en demasía, nos consumen. Si se apaga, nuestra chispa se esfuma, nuestra vitalidad se esfuma.
Por eso el ego es un mal necesario. Sin ego no hay impulso, sin ego no hay desarrollo, sin ego no hay concreción, sin ego no hay avance. Pero con exceso de ego, el fuego en exceso quema. Quema a uno y quema a lo que rodea, ¿sí? Y consume. El fuego consume. Por eso este chakra se trata mucho sobre el equilibrio y el control. Tienen varios bloqueos, pero su principal bloqueo está vinculado a la vergüenza, ¿no? Y la vergüenza tiene mucho que ver con el ego, porque al ego no le gusta pasar por situaciones de vergüenza. Cuando una persona está pasando vergüenza por algo, el impacto principal está en su ego, digamos, ¿no? Eh, entonces tiene que ver mucho. Uno de los grandes bloqueos de este chakra tiene que ver con la vergüenza. Uno de los ejes o los planos de este chakra tienen que ver con el desarrollo personal, ¿sí? Como personas nos desarrollamos en diferentes ámbitos. Laboralmente, eso nos da una cierta estabilidad económica. Socialmente, nos da una cierta estabilidad colectiva. Emocionalmente, en varios ámbitos nos desarrollamos, ¿no? Y ese desarrollo viene a través del impulso del ego. Cuando este chakra está completamente desequilibrado, digamos, ¿no? O empieza a trabajar bajo mecanismos de inconsciencia, nuestro desarrollo personal está plenamente regido por el ego desmedido y no por el ser. Cuando nuestro desarrollo personal está completamente regido por el ego, surge, por ejemplo, la ambición y la ambición desmedida. Este mundo está muy regido por el desequilibrio de este chakra. Es por eso que la ambición, digamos, ¿no? Eh, es, es uno de los principales motores que mueve los hilos del mundo, de la política, de la economía, ¿no? Y en definitiva de la vida social. Y para hacerlo más resumido, que está vinculado a esta parte, este chakra trabaja de forma o de mecanismo inconsciente cuando solo miramos nuestro propio ombligo, cuando vivimos la vida completamente individualista, cuando solo nos importa lo nuestro, cuando no nos importa lo que nos rodea. Ese es el velo del ego, ¿no? Es creer que lo que nos rodea no tiene nada que ver y no tiene importancia en nuestra vida y existencia. Y si lo que nos rodea no está bien y en equilibrio, se vuelve complejo estar bien en equilibrio, digamos, ¿no? Y este mundo, como decimos, está muy regido por este individualismo. Cada persona mira su propio ombligo, mira su propio ego, digamos, ¿no? Y cuando el ego se vuelve demasiado individualista, empiezan a pasar cosas, como por ejemplo, generar acciones sin medir las consecuencias de dichas acciones, ¿no? Sin medir si esas acciones están afectando a otras personas, a otros seres, porque estoy pensando, por ejemplo, en mi fortuna. Por ejemplo, para poner un ejemplo más tácito relacionado a esto, podemos hablar ahora de la industria agrícola, ¿no? Muchos, como se dice, terratenientes o empresarios agrarios que tienen grandes campos y para ganar más dinero y abaratar costos usan ciertos productos y para no tener pérdidas que son altamente contaminantes. Contaminan la tierra, contaminan el aire, contaminan el agua y generan muchas patologías muy complejas, entre ellas la mayoría de los cánceres.
Y la mayoría lo saben. Saben que los productos que usan son altamente tóxicos. Saben que no se pueden echar cerca de donde hay personas, animales. No se deberían echar igual, pero aún así saben que no se deberían echar en un radio cercano a una escuela donde hay niños. Pero igual lo hacen. ¿Por qué? No les importa. Porque importa que cada vez amasan más fortuna, ¿no? O por ahí vienen los políticos con sus políticas, digamos, de acrecentar sus patrimonios sin entrar en el partidismo. Y a raíz de eso, sufrimientos, deudas para el pueblo, eh, quita de recursos naturales, afecciones al medio ambiente, porque están pensando en su fortuna. El mundo está muy regido por el desequilibrio de este tercer chakra. Incluso los desequilibrios de los dos chakras anteriores son bastante personales. Pueden traer algunas afecciones, obvio, el deseo, y sobre todo el deseo carnal, afecta a otras personas cuando es inconsciente. La supervivencia también es una lucha que afecta un poco lo colectivo, pero es más personal. Pero ya el ego, digamos, ¿no? Puede ir mucho más lejos en estas cuestiones. Y obvio, estos tres chakras interactúan en el plano inconsciente y en el consciente. No es que los chakras son episodios aislados en nuestra vida. Si tenemos una persona que trabaja de forma inconsciente, su sexualidad, sus deseos y motivaciones, su desarrollo personal, eh, esa sumatoria obviamente se va ampliando y así para arriba, ¿no? Y si esa persona empieza a trabajar conscientemente esto, su conciencia va beneficiando también lo que lo rodea, ¿no? ¿Se entiende? Una señal, por ejemplo, ¿no? De este chakra trabajando de forma consciente es lo que en el yoga se llama seva, que es servicio desinteresado, amoroso, ¿no? Por el simple hecho de querer hacer un bien a la otra persona, por el simple hecho de querer utilizar mi tiempo y mi energía para que este mundo esté un poquito mejor, que otras personas estén un poquito mejor, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado, digamos, ¿no? Y el fuego es eso, ¿no? Es una energía muy poderosa. Cuando esa energía se vuelve desmedida, ¿sí? Empieza a predominar mucho el enojo y la ira. El enojo y la ira son emociones. La ira es el enojo en exceso, ¿no? O sea, el enojo conduce a la ira. Ya, la ira ya es un estado de una emoción mucho más fuerte. El enojo es como una emoción más minimizada que la ira, pero a medida que se va acumulando, se va transformando en ira, digamos, ¿no? Y así es como termina, digamos, esa explosión. Fíjense que la ira, muy del fuego, el enojo también es, la persona se pone roja, le sube la temperatura, parece como los dibujitos lo describían como que le sale humo, ¿no? Eh, ¿Y por qué pasa eso? Porque este chakra está en desequilibrio, porque hay enojo y porque ira tiene que ver con esto. En la Ayurveda se habla de Pita, y Pita está regido justo por este fuego que está en esa área. Y cuando ese fuego está fuera de control, la ira y el enojo aumentan. Estar fuera de control en este fuego y provocar ira y enojo, ¿sí? Tiene que ver con que la persona no acepta, no procesa, no digiere lo que va sucediendo. Hay cosas, digamos, que cuestan más aceptar emocional o internamente, cosas que pasan en la vida, porque hay personas que solo les molesta lo que le pasan a sí mismas, no piensan por ahí. Y después hay otras personas que se enojan por algo social, porque sí están viendo un poco más allá, digamos, el panorama de su propio ombligo, y le molesta lo que le pasa a tal persona o lo que le han hecho y le produce enojo, ¿no? Le molesta lo que hace tal, que le produce tal acción a la otra persona y le produce enojo.
Es normal que eso pase, podríamos decir que es un enojo más universal que del ego, pero no deja de ser enojo, no deja de ser ira y no deja de afectar nuestra vida y la de lo que nos rodea. De todas formas, cuando esa energía se desborda, es una energía peligrosa porque es un fuego que se está desbordando. Y el fuego tiene un impulso muy rápido, muy veloz. Por eso una persona que no puede controlar su enojo y después no puede controlar su ira, termina haciendo acciones con un impacto negativo terrible. Las personas violentas es porque no pueden controlar el enojo y la ira. Entonces, ven rojo, digamos, literalmente, ¿no? O sea, se les nubla la visión del ser y agreden, digamos, ¿no? El enojo es una de las emociones básicas de la vida humana. Para trabajar internamente este chakra en nuestra vida, este aspecto, hay que trabajar la aceptación. Lo opuesto a la aceptación es enojo, estrés, frustración, ira, ¿sí? Lo opuesto al enojo, estrés, frustración, ira es aceptación, digerir, procesar lo que sucede, asimilarlo, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo que hay, lo, lo, lo acepto, trabajo sobre eso, si es algo que me ha producido enojo y está en su justa razón. Y como decimos, si el enojo es comedido y liviano, digamos, me hacen algo y tampoco reprimirlo sirve, porque el fuego se apaga. Tampoco sirve tapar el fuego, ¿no? Es como el fuego necesita mantenerse. Entonces, si a mí me pasa algo y me produce enojo y me permito vivir ese enojo sin que ese enojo sea algo que se desborda, ¿sí? Lo vivo internamente sin que eso me lleve a agredir a la otra persona de cualquier forma o a lo que sea. Entonces, ese fuego es como que late, tiene vida, pero se mantiene, ¿sí? Si lo niego o intento reprimirlo, ese fuego toma fuerza o me afecta de otra forma. Entonces, este chakra se trata de aceptar, procesar, digerir, y eso tiene que ver con el ego, porque el ego es el primero que cuando le hacen algo, dice, ¿cómo me van a hacer esto a mí? ¿Cómo se va a atrever a hacerme esto a mí? ¿No? Ahí está el ego que no nos permite aceptar lo que nos sucede. El ser, digamos, la sabiduría llevaría a decir, todo sucede por algo. Quizás hoy no lo podemos ver, quizás hoy no lo podemos entender, pero cuando tenemos esa perspectiva interna de todo pasa por algo, entonces nos vamos abriendo, ¿sí? Nos vamos abriendo a una posibilidad que no estaba contemplada, que es el aprendizaje, el detrás del telón, ¿no? Porque siempre estamos mirando lo que está enfrente del telón, que es la obra, digamos, ¿no? Es la obra de teatro, pero detrás del telón hay una trama oculta. Y eso es lo que el yoga enseña como espiritualidad. Detrás de la obra, esa trama oculta tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual, ¿sí? A medida que más trabajamos sobre el ego, más nos desarrollamos espiritualmente. No hay posibilidad de desarrollo espiritual sin trabajo sobre el ego. Y esto es lo que viene pasando en el mundillo espiritual moderno. Las personas dicen o se manifiestan con su desarrollo espiritual sin trabajar el ego. Entonces lo que uno se puede encontrar es una persona que dice ser espiritual, aparenta ser espiritual, se muestra espiritual, pero no lo es, porque el ego representa la falsedad. Entonces, lo único que tiene es un ego que se vende como espiritual. Y uno se encuentra mucho con eso, ¿no? Decir, esta persona tiene todo, tiene el traje, tiene la barba, tiene el coso colgando, tiene el diálogo, pero cuando uno ve acciones de la vida cotidiana, se da cuenta que en realidad eh,
está tirando para su propio ombligo, está utilizando a los demás para su propio interés, manipula a otras personas para sus propósitos. La manipulación es un desequilibrio de este ego, ¿no? De este chakra. El ego manipula a otros para cumplir su objetivo. Por eso cuando para cumplir mi objetivo no me importa pisarle la cabeza a otra persona, hacerle alguna acción para quitarla de mi camino, ni siquiera mirar y me llevo puesto el que sea, este ego es representado por el carnero, ¿no? El animal que representa este chakra, este ego, este chakra, es el carnero. El carnero es un animal que baja la cabeza y no mira. O sea, se pone un objetivo, baja la cabeza y va, ¡pum! Y se lleva, y si no vio que había un árbol, se la da contra el árbol. Digamos, ¿no? Mejor que el carnero, no hay para representar la energía de este chakra, ¿no? Es un animal que va a los topetazos. No va a medir porque no mira. Cuando agacha la cabeza, solo ve el piso. Eh, Testarudo, digamos, ¿no? La persona testaruda, la persona orgullosa, la persona que no acepta, está completamente desequilibrada en este chakra. Y la persona que acepta, la persona que se relaja con lo que fluye, con lo que sucede, es porque está avanzando sobre la energía de este chakra. Además, este chakra tiene que ver con está relacionado también, además del estómago, los riñones y las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son muy importantes en nuestra energía y emoción. Las glándulas suprarrenales son las que regulan el cortisol, son las que producen el sistema de lucha-huida del sistema nervioso. Por eso, cuando tiene que confrontar o afrontar algo, digamos, es ese sistema. Las glándulas suprarrenales son muy importantes, ¿sí? Y también trabajan mucho con la energía de este chakra. El estrés, que también viene por la falta de aceptación, tiene que ver con eso, ¿no? El estrés negativo, cuando no. Porque los problemas a veces en nuestra vida que no tienen solución nos afectan y persisten porque no aceptamos el problema. No aceptamos que estemos pasando por eso. Entonces, como no aceptamos que estamos pasando por eso, y el estrés se mantiene, porque no vemos la salida, y eso produce frustración, y eso produce enojo, y hay todo un círculo ahí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Este chakra está regido por el sol, es el astro que rige. El sol es muy importante. O sea que acá, por ejemplo, podemos decir que eh, trabajar con la energía del sol, con la energía del fuego, es muy positivo para este chakra. Por ejemplo, hay una meditación que es la llama de la vela, Tratak, sirve mucho para este chakra. Meditar con las caídas y las salidas del sol sirve mucho para ayudar a equilibrar este chakra. Como he dicho antes, no es un milagro, no es que porque ahora me pongo a meditar en la llama de una vela o veo ya está todo hecho. No, yo tengo que concientizarme sobre cómo me manejo en mi desarrollo personal, cómo me manejo en mis proyectos a través del desarrollo personal. Y además, el plexo tiene que ver con nuestra vitalidad, ¿sí? Nuestra llamita. Si la llamita está muy apagada, ¿sí? Es como que todo nos pesa, todo nos cuesta, tenemos mucho cansancio, tenemos poca energía, tenemos poca vitalidad. Cuando la llamita está estable, nuestra energía es estable. Cuando la llama está en exceso, como todo exceso nos vamos para el otro lado, tenemos una explosión de energía, no podemos dormir todo, pero el otro día no tenemos energía. Entonces la llama va oscilando, digamos, ¿no? Como un fuego que lo alimento, crece, lo dejo de alimentar, se apaga. La idea es generar una estabilidad en ese fuego. Cuando el fuego llega a ese punto de estabilidad, nuestra energía, nuestra vitalidad es estable. Y eso nos ayuda muchísimo. Si tenemos que hablar de técnicas del yoga que podemos aplicar para sumar a este chakra, y podemos hablar, por ejemplo, de torsiones,
posturas de torsión, posturas de lateral que estimulan esas glándulas, eh, posturas, digamos, de fuerza abdominal, como chaturanga o el barco, no kasana, todo lo que trabaje esa área, digamos, tiene un puntito ahí interesante. Respiraciones, por ejemplo, Surya Vedana, que es la respiración solar, que conecta con la energía solar. Vastrika Kapalbhati, o perdón, Vastrika Pranayama o Kapalbhati Pranayama, que son las respiraciones más abdominales. La Manipura Pranayama, justamente el chakra Manipura, inhalo, inflo el abdomen, exhalo, hundo. Ese es un excelente ejercicio. Hoy que justo estábamos viendo eso, Sat Karma es una técnica yógica de purificación y hay una técnica que se llama Swana Pranayama, que es medio parecido a Bástrica, pero con la boca. Respiración jadeante, ¿sí? Swana Pranayama. Y eso también trabaja con eso. Y después hay otro que se llama Nauli, que es el batido abdominal, es contener la respiración y mover el abdomen. Esas técnicas también son reconocidas para trabajar sobre Manipura Chakra. Acá, por ejemplo, el Villa Mantra de Manipura es Ran, con R, R-A-N-G, Ran, ¿sí? Y tiene que como terminar, golpear ahí, es como Ran. Cuando trabajo con un Villa Mantra del chakra, idealmente yo tengo que sentir que el impacto del sonido del chakra va a ese punto, ¿sí? Va a estar trabajando en esa área. Eh, Pero también acá influye mucho los alimentos, ¿no? Como todo, los líquidos. Entonces, como todo, sabemos que hay alimentos que van a sumar y hay alimentos que van a restar. Eh, la mala alimentación, el exceso de estrés, por ejemplo, la falta de descanso, dormir correctamente ayuda mucho a este chakra. Eh, la activación también de lo que llamamos core, ¿no? Que es toda la musculatura, digamos, abdominal, transversal, dorsal o paravertebral baja, toda esa franja, digamos, mantenerla activa, sobre todo la pared abdominal. Energéticamente también quiere decir un estado de conciencia sobre esa área. ¿Sí? A nivel físico es un estado de conciencia sobre la pared abdominal, esa contracción leve pero estable. O sea, pasa lo mismo. Si yo contraigo en exceso el abdomen, se me acalambra. Si yo no lo contraigo, pierde vitalidad, pierde fuerza. Pero si lo mantengo ligeramente contraído, el abdomen se activa y cada vez se va fortaleciendo y volviendo más saludable. Tiene más tono, como se dice muscularmente hablando. ¿Sí? Y en nuestras acciones, que son las que van a determinar la realidad del trabajo sobre este chakra, lo mejor que podemos hacer es hacer algo, no tiene que ser todo el tiempo, pero algo en algún momento por otra persona sin interés. Una vez Jodorowsky es muy conocido, miren cómo lo terminé cachando, porque él puso un ejemplo para mostrar que no tenía ego, ¿no? Pero en realidad el hecho de mostrar el ejemplo ya era ego. Porque dice, había un hombre que estaba pidiendo limosna, yo le di la plata y no lo miré, dice él. Porque si no es el ego que está esperando que le den una devolución, al menos que le digan gracias por la ayuda que dio. Yo no lo miré, dice, le di la plata y seguí de largo. Todo, bien, Jodorowsky, eso es. Pero ¿por qué lo estás contando? Si no hubiera ego, no hubiera necesidad de contarlo en este momento. Para vos mostrarte lo poco ego y humilde que sos, ¿no? Como uno termina. En ese momento hice ese análisis y digo, pero pará, pero ¿por qué lo estás contando? Porque la humildad total es que te lo guardás para vos, no tenés que andar después diciendo, che, hice eso, no me vio, no me dio las gracias, nada, ¿no? Porque el ego es muy tramposo, el ego es muy difícil.
el ego es un ring constante, digamos, ¿no? En el sentido, o sea, hay que estar siempre en alerta, porque uno se descuida y el ego entra, y el ego es el rey de los disfraces, le dicen los sabios. El ego se disfraza de amoroso, el ego se disfraza de espiritual, el ego se disfraza de servicial, el ego se disfraza de cualquier cosa, ¿sí? Eh, pero el ego usa esos disfraces para sus propios propósitos. Por ejemplo, una persona servicial generalmente busca reconocimiento. Que te digan, che, qué buena gente que sos. Vos ayudás a todo el mundo. Y después nos falta que te dicen, no, yo soy una persona muy, muy humilde. Muy humilde. Pero el humilde no dice que es humilde. Sino, ¿a dónde está el cuento, no? Eh, bueno, es difícil el ego. Y hemos estado hablando bastante sobre el ego en estas prácticas. Hacer algo, ¿sí? No hace falta que alguien nos esté viendo, no hace falta que alguien nos reconozca. Si podemos lograr hacer acciones, ¿sí? Sin reconocimiento y sin que nos estén viendo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces podamos empezar a trabajar realmente sobre ese desarrollo. Cuando esto es superado plenamente, los propósitos son muy conscientes y universales. Todo el tiempo estoy viendo si en mi caminar no me estoy llevando a nadie puesto. Y también si veo que alguien se cae, me paro y le doy la mano y lo ayudo a levantarse, digamos, ¿no? Pero no le meto la traba, después le digo, che, te caíste, vení. Eh, no me lo llevo puesto y cuando se cae, digo, uy, disculpá, no te vi, te ayudo a levantarte. Eh, todo lo que podamos hacer, servicialmente hablando, nos va a ayudar. Esas acciones de hacer algo por los demás, es lindo, no sé. Y por ahí a veces la persona, bueno, o sea, para ayudarla a veces tiene que estar ahí, ¿no? Y por ahí nos va a decir, gracias, qué genial que sos. Y ahí está nuestro temple, nuestro trabajo de que eso no nos infle, ¿sí? De que eso no nos... A mí mi experiencia me pasó, yo fui grande de un... grande. Fui parte de un movimiento muy grande, solidario. Hacían muchas cosas. Y la persona que manejaba todo, realmente era muy admirada y muy respetada. Y era como una luz para la mayoría. Pero con el tiempo terminé de entender y terminamos de que el tipo estaba haciendo su propio juego. De que esa persona en realidad cuando llegaban todos los alimentos para repartir decía, a ver, este para mí, este para mí, este para mí, todo lo mejor se lo agarraba a él, el dinero se lo desviaba un poco. Costó mucho darse cuenta de eso. Para mí fue un golpe muy fuerte porque confiaba en esa persona y yo también dejaba todo en la cancha para que suceda. Pero, por ejemplo, recuerdo cuando era chico, a la vuelta de mi casa, cuando vivía en San Lorenzo, había un asilo de ancianos. Los abuelitos estaban muy solos. Entonces a una tía de corazón y a mi mamá se les había ocurrido empezar a hacerles visitas. No eran sus abuelos, pero sabían que estaban solos. Entonces armaron un grupo de amigas, incluso nos llevaron a nosotros, íbamos a jugar al chinchón, íbamos a hacer cosas así, digamos, ¿no? Eh, y la verdad que era muy lindo, ellos se les veía la felicidad que tenían. Les había vuelto muchos el alma al cuerpo y nos decían, nos hace tan felices que ustedes vengan a jugar con nosotros, a compartir estos momentos, ¿no? Y a mí fue algo que me marcó muchísimo. Está bien, en el sufismo, en el que yo fui criado, y esta tía de corazón era sufí, mi mamá era sufí, eso se promueve, digamos, ¿no? Se promueve ese servicio desinteresado, hacer bien por los otros seres, digamos, ¿no? Pero muchas veces está manchado del ego, porque también es un gancho para que otras personas digan, che, qué lindo ser sufí, mira qué amorosos que son, mira qué serviciales que son. Entonces es una estrategia de conquista
una forma de evangelizar, digamos, ¿no? También. Bueno, ¿tiene alguna preguntita? ¿Algo que quieran decir o hacer? Demás. Bueno, vamos a pasar a la práctica. Bien. Visualizar una llama o una luz radiante. Son ejercicios por ahí que suman en este chakra, ¿sí? Y bueno, a ver cuáles de nuestros propósitos o objetivos son meramente individualistas y del ego. Y la mayoría de los propósitos suelen pasar por eso porque como la sociedad está diseñada por el ego, conformada por el ego, armada por el ego, las proyecciones que nosotros se nos inculcan a través de la sociedad tienen que ver con el ego. Esto del dinero, del prestigio, del poder, del progreso, de la casa grande, del auto lujoso, de la ambición, del no conformarse, tiene que ver con el ego claramente. Y la sociedad es un producto del ego. La vida es un producto de la vida. El ser, producto de la existencia. Pero la sociedad es un producto del ego. El capitalismo, el llamado capitalismo, es la máxima expresión del reinado del ego en la vida humana. El capitalismo representa eso. El, el rey mercado, decía don Pepe Mujica, que en paz descanse. El rey mercado que todo lo gobierna, digamos, ¿no? Que rige la vida de la gente, quién está, quién no está, y, y ese en definitiva es. Bueno, vamos a ponernos en una postura cómoda, confortable. Vamos a empezar a cerrar los ojos, inhalar y exhalar de la forma más lenta, suave y profunda que podamos. Tomamos todo el aire que podemos. Cuando no entra más aire, comenzamos a exhalarlo. Y mientras mantenemos este flujo o este ritmo en la respiración, buscamos alinear nuestra columna. Para ello basculamos pelvis, la empujamos hacia adelante y hacia arriba, como si una mano nos estuviera empujando desde el coxis sacro. El ombligo lo empujamos y lo sostenemos contra la columna. La coronilla va a apuntar hacia el techo. Vamos a sentir como si nos estuvieran estirando desde la coronilla hacia arriba. Y así nuestra columna crece, se estira, se alarga. Relajamos hombros, relajamos brazos, relajamos rostro. Con los ojos cerrados de forma suave, sin tensionar.
Vamos a proyectar nuestra atención hacia el punto del tercer ojo que se encuentra situado bien en el centro de la frente, bien por encima del entrecejo. Manteniéndonos así, tratamos de ignorar todo lo que vaya surgiendo o apareciendo en la pantalla de la mente. Por igual ignoramos toda clase de pensamientos, imágenes, recuerdos, ideas y deseos. Y esa atención que le solemos dar a la mente de una forma casi constante, vamos a buscar llevarla ahora hacia otros puntos, con el objetivo de intentar reducir la actividad mental y de así poder situarnos en un mayor estado de calma y armonía. Nuestra atención va a ir hacia el cuerpo, sintiendo, percibiendo, manteniendo la postura. También va a ir hacia la respiración, inhalando, exhalando, contemplando, percibiendo cómo el aire entra y sale. Y también hacia el punto del tercer ojo, manteniéndonos así, inhalamos, expandimos el abdomen, exhalamos, contraemos. Llevamos nuestra atención a esa área. Cuando inhalamos, expandimos bien, cuando exhalamos, contraemos y empujamos el ombligo contra la columna.
Vamos a tomarnos de la rodilla, ahora vamos a empezar a hacer círculos hacia un lado, concentrándonos más que nada en el área abdominal. Hacia el otro lado. Bien, ya tenemos el ejercicio. Nos vamos a colocar boca abajo, piernas ancho de caderas, los pies paralelos, brazos pegaditos del cuerpo, con las palmas hacia abajo. Trabamos el abdomen, musculaturas de las piernas, sobre todo la derecha. Los deditos de los pies de la pierna derecha como que quieren ir un poquito hacia la rodilla. El otro pie más estirado. Inhalamos, subimos. Esa pierna todo lo que podemos. Exhalamos, bajamos. En la concentración en el área abdominal. Relajamos, cambiamos de lado. Vamos ahora, separamos un poquito los brazos, palmas hacia arriba. Los pies caen hacia los lados en Savasana.
Flexionamos ahora piernas, apoyamos planta de los pies, entrelazamos dedos por debajo de la nuca como si fueran una almohadita y llevamos rodillas. La dejamos caer bien hacia el lado derecho, volvemos al centro, bien hacia el lado izquierdo. Volvemos al centro y ahora cuando caen, la cabeza gira hacia el lado contrario, el que las rodillas caen. Inhalando vamos hacia el centro, exhalando hacia el otro lado. Y así continuamos. Tenemos, volvemos a estirar las piernas, basta, no relajarnos. Siempre vamos poniendo conciencia en toda el área del plexo, la área abdominal, la columna, en esa parte. Volvemos los pies hacia el centro, los brazos hacia el costado del cuerpo. Subimos los brazos, ponemos un intermedio, 45 grados. Subimos cabeza, hombros, piernas. Exhalando e inhalando, volvemos al piso. Exhalando, subimos. Inhalando, volvemos.
Próxima que subimos, mantenemos. Y como si nos tiran de los brazos, vamos hacia adelante y nos sentamos. Nos ubicamos en una postura cómoda. Acomodamos bien. Inhalar profundo. Exhalar, sacar todo el aire y ahí retener un poquito y sacudir el ombligo hacia afuera y hacia adentro. Y después detenemos, volvemos a inhalar, volvemos a exhalar y luego a sacar todo el aire, sacudimos un poquito. Bien, detenemos, estiramos las piernas, flexionamos la pierna derecha, la vamos a cruzar por afuera de la rodilla izquierda, vamos a poner las manos de ese lado, levantar todo lo que podamos del tronco y torsionar, proyectando la mirada desde el hombro. Los brazos bien activados los músculos, vemos las piernas, la rodilla se contrafuerza hacia afuera. Despacito cambiamos, vamos hacia el otro lado. Despacito volvemos. Vamos a sacar las piernas hacia afuera, ponernos en cuatro apoyos, brazos anchos de cadera, las manos bien apoyadas. Apoyamos los deditos de los pies, metatarsos, trabamos bien, primero apoyamos bien las manos, trabamos la musculatura un poco de los brazos y estiramos piernas. Buscamos bien de las manos, trabamos la pierna, el abdomen, mantenemos. Y ahora vamos a dar un pasito para atrás con cada pie, mantenemos. Otro pasito más, mantenemos. Otro más, mantenemos un poco. Y no aguantamos, flexionamos y apoyamos rodillas. Lo hacemos ahora en peines, antebrazos, apoyamos.
Una pierna detrás de la otra y bajamos, ¿sí? Ahora nos acomodamos con los codos bien delante, debajo de la línea de los hombros, empujamos desde los codos, mirada al frente. Despacito apoyamos deditos de los pies, relajamos la cabeza y damos un pasito en cada pie. Nos mantenemos en la estirada. Bajamos, apoyamos rodillas en peines. Entrelazamos dedos con el abdomen trabado, un codo hacia afuera, el otro. Apoyamos la frente, estiramos las manos, los brazos, perdón, apoyamos las manos y nos concentramos en el área del abdomen, ¿sí? Respiramos profundo. Levantamos la cabeza de a poquito. Traemos la mano debajo del hombro a la derecha, la izquierda. Empujamos para arriba, cola hacia los talones. Vamos caminando con las manos hasta que llegamos a tope y de ahí nos incorporamos. Si podemos, nos sentamos sobre talones o en alguna otra postura cómoda. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, volvernos a concentrar en el área abdominal y vamos a llevar las manos sobre el abdomen, ahuecadas como si fuéramos a tomar agua de un río, sentir la explosión de energía. Vamos a visualizar una llama radiante que está ahí estable, una llama calma, una llama equilibrada, pero constante. Sentimos cómo se activa toda la energía vital en esos puntos.
Vamos, si necesitamos cambiar de postura, lo hacemos. Lo que vamos a hacer ahora, tomarnos de las rodillas. Vamos a inhalar profundo, a medida que exhalando encorvamos el cuerpo y hundimos el ombligo, sacamos todo el aire, contraemos el tiempo que nos sea cómodo. Y luego cuando necesitamos volver a inhalar, ¿sí? Volvemos a alinear la columna, inhalamos, volviendo a exhalar, cerramos y mantenemos la contracción. Despacito detenemos, nos vamos a recostar arriba, para que todo nuestro cuerpo se relaje. Inhalamos, inflamos el abdomen, exhalamos, relajamos, nos concentramos también en esa área, parte de la columna, plexo, estómago. Hacemos el ejercicio, nos quedamos en plena calma, con las manos apoyadas en el área abdominal, ahuecadas, también dando energía, sanación.
Vamos, las manos. A la altura del tercer ojo vamos a visualizar un sol radiante, nos llena de energía, de vitalidad. Despacito tomamos contacto con el cuerpo, empezamos a mover los pies, los dedos de los pies, las manos, los dedos de las manos. Nos vamos estirando, desperezando como si recién nos despertáramos. Un largo sueño. Vamos a hacer cualquier sonido, movimiento. Dejamos que nuestro cuerpo se exprese con total naturalidad, sin restricciones. Bien despacito. Flexionamos piernas, apoyamos planta de los pies. Flexionamos brazos por encima del pecho y nos corremos hacia un costadito en postura fetal. Por ese costadito, bien despacito. Nos vamos a ir sentando en una postura cómoda, confortable. Con las palmas al centro del pecho. Agradecemos este instante compartido dedicado a nuestra salud y bienestar. Que el amor, la paz, la salud y la conciencia sean siempre con ustedes y con todos los seres. Con ustedes, muchas gracias. 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 Hasta la próxima.